Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Amanecer Libertario. Señores, tenemos una de las mejores noticias del año. Una noticia que todos, absolutamente todos, debemos celebrar. ¿Por qué? Porque pasan absolutamente dos cosas extremadamente buenas. La primera vez que Cuba ha cedido por primera vez en estos años de miseria, pobreza, que es la revolución cubana, y está abriendo las puertas al libre mercado. Esto te da a entender que ni la más nefasta ideología de todas, que es el socialismo, el estatismo como forma de gobierno, política y económicamente hablando, no resiste a la evidencia empírica. El hambre, o sea, cuando tú tienes hambre, ni el más ideologizado puede aguantar el hambre. Entonces han tenido que abrir las puertas al capitalismo, al libre mercado, a la libertad de sus personas a manifestarse, a comerciar, a vender, o sea, cosas que para nosotros son del día a día comunes, pero para los cubanos empobrecidos por esta revolución donde el Estado es Dios, lo controla todo, que candidatos lamentablemente a la presidencia del Perú están proponiendo, lamentablemente, pero te das cuenta que ni el más ideologizado de todos los comunistas ha podido evitar lo que está pasando en Cuba. Y lo segundo lo segundo mejor que está pasando, ¿qué es? Que se les acabó el cuento a todos los estatistas. Muchos decían, no, pero Cuba es el país de primer mundo gracias a que el Estado lo controla todo, todo es gratis, la mejor sanidad, el mejor sistema público de pensiones, la mejor medicina. Se les acabó el cuento, la verdad. Así que hoy vamos a hablar de Cuba, que me parece importantísimo verlo inmediatamente. Vamos a verlo ahorita y vemos esta noticia que es una luz de esperanza para todos los cubanos, una luz de esperanza para América en realidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver la siguiente noticia. Después de una larga espera, Cuba abre las puertas a más capitalismo. Y como digo, tú por más que seas alguien ideologizado diciendo no, la libertad es mala, el Estado lo debe controlar todo, suban los impuestos a los ricos, hagan quebrar a las empresas para que el Estado las expropie y todo sea de papá Estado, y entonces si se dan cuenta, si todo es del Estado, se acaba la libertad. ¿Por qué? Porque tú para emprender ya no vas a poder hacerlo libremente, vas a tener que pedir permiso, y cuando tú empiezas a pedir permiso para hacer cosas que las podrías hacer sin pedirle permiso a nadie, ya no eres libre, eres esclavo del Estado. Y es por eso que los libertarios defendemos tu libertad a que el Estado, como medio político e institucionalizado, viole tu derecho a la libertad, al libre comercio, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, etcétera. Todas las libertades defendemos. Y seguimos aquí. Después de una larga espera, Cuba abre las puertas a más capitalismo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Cuba ha decidido abrir su sector económico. Vamos a leerlo en la noticia. El sábado, el gobierno comunista de Cuba anunció que los cubanos pronto podrán buscar empleo o iniciar negocios en la mayoría de campos de trabajo. Anteriormente, los cubanos estaban restringidos a trabajar en solo 127 descripciones de trabajo del sector privado aprobadas oficialmente. Algunas de estas actividades legalizadas a lo largo de los años incluyeron trabajar como barbero, reparador de llantas, podador de palmeras o dandis, como el gobierno se refería a los cubanos que se vestían para posar con turistas en las fotos. O sea, la cantidad de negocios que estaban restringidos en Cuba era increíble, señores. El gobierno cubano, al ser todo Estado, no generaba riqueza, o sea, generaba tan poca riqueza que mantiene a los cubanos con una cartilla de razonamiento. ¿Qué significa esto? Que el gobierno te da una cartilla donde están los alimentos que el cubano medio puede comprar: un kilo de huevos, un kilo de arroz, un kilo de harina, un kilo de huevos, etcétera. Y ¿eso alcanzaba para comer un mes? No, porque encima era mensual y eso no alcanzaba. Los cubanos tenían que ir al mercado negro, porque tú cuando prohíbes la libertad, pues los ciudadanos para sobrevivir tienen que comerciar en el mercado negro. Ahí sí había pollo, carne, pero a precios elevadísimos. ¿Por qué? Porque cuando tú criminalizas una actividad económica, lo único que haces es encarecer el precio. Así que eso pasaba. La verdad es que esto es una gran noticia porque yo me solidarizo mucho con el pueblo cubano. Cuba, si no hubiera tenido a los, no puedo decir la palabra, pero ya saben qué, de el Che Guevara, Fidel Castro, Cuba ahorita sería probablemente la Suiza de América.
Y no se los digo porque hubiera sido más rico que todos nosotros, que también, sino que hubiera sido un país extremadamente desarrollado al nivel que sería, por ejemplo, ahora Reino Unido, o quizás Irlanda, o quizás más, no lo sabemos, pero Cuba antes de eso era un país totalmente desarrollado. Y cuando llegaron estos miserables a destruir toda la prosperidad con el cuento de la justicia social, que el Estado debe dar salud gratuita, educación gratuita, que lo debe dar el Estado, más participación del Estado, oye, malditos empresarios. Bueno, llegaron esto, vamos a ver esta noticia, solamente para que ustedes se den una idea. Esta es la noticia que a mí más me duele. Un trabajador cubano ganaba 40 veces más antes de 1959 que ahora. Con esto tú destruyes absolutamente cualquier estatista que te venga a decir, no, pero Cuba es el paraíso, en Cuba se vive mejor que en Perú, en Cuba se vive mejor que en Argentina, en Cuba se vive mejor que Chile. Sí, espectacular. Vamos a ver los datos. Mira, ¿cómo puede ser posible que un trabajador de Cuba anterior a 1959 ganara más que un trabajador de Cuba en el año 2018? Incluso de un profesional de estos tiempos. El salario promedio actual de la isla es de unos 29.6 dólares, 30 dólares. El salario promedio mensual de un obrero hace 30 años era de unos 130 dólares. Para que veas. Es que, la verdad, el empobrecimiento de Cuba es que ha sido increíble. Y noticias como esta, que los cubanos puedan emprender. O sea, ni siquiera estamos hablando de derechos o privilegios. Estamos hablando de que los cubanos puedan emprender, señores. La verdad es que Cuba, la verdad que ha claudicado, mejor dicho, ante la libertad. Porque cuando hay hambre, tienes que sí o sí poner la libertad por encima de todo. Y ni siquiera el capitalismo es un sistema malo, es el mejor sistema de todos. Y Cuba, el paraíso socialista, lo ha tenido que aceptar, señores. Y esto ya no hay vuelta atrás. Cada vez que los cubanos vean que esto funciona, se crea riqueza, se crea prosperidad, se crea empleo y se disminuye la pobreza, el gobierno cubano lo va a tener que aceptar, porque si no serían tontos. O sea, ni el más ideologizado puede cuando hay hambre. Cuando empiezan a sonar las tripas, ahí se acaba la revolución. Hay que luchar contra el imperialismo. Ahí se acaba todo ese tipo de tonterías que generan esto. Generan absolutamente esto. El empobrecimiento sistemático. Y les voy a mostrar algo. Esto les quería mostrar. Por ejemplo, estos son datos que el economista Juan Ramón Rayo recogió de los datos de la isla de Cuba, a precios de Cuba. Por ejemplo, vemos que un televisor de rayos catódicos, o sea, esos televisores que tenían una caja, era una caja de metal enorme, que tenían, como le diríamos acá en Perú, un poto enorme, si lo quieres ver desde esa mirada, una caja enorme, así, ni siquiera plano, una caja enorme con rayos catódicos que tenía una resolución paupérrima. A un cubano, por ejemplo, le costaría 350 pesos cubanos o 270. En el caso de que él quiera comprarlo con el salario promedio, no te estoy hablando del salario mínimo, el salario promedio que gana cualquier cubano, tendría que destinar casi un año de salario para comprar un televisor. Casi un año, no para comprar un auto, una moto. Un año para comprar un televisor y encima de los malos. O sea, creo que no hay justificación alguna para defender el régimen de Cuba bajo ningún aspecto. Luego seguimos, por ejemplo, acá. El gobierno cubano se deshace de miles de restaurantes para ahorrarse los subsidios. ¿Y por qué te pongo esta noticia? Porque el gobierno cubano tenía varias cadenas de restaurantes que eran obviamente propiedades del Estado. Y mucha gente dice, no, pero en realidad se puede mejorar el Estado, solamente hay que cambiar de personas. Bueno, en Cuba las administraciones, obviamente controladas por los Castros, han ido cambiando, porque todas las personas envejecen y tienen que dejar de trabajar. En Cuba todo es del Estado y todo es ineficiente hasta decir basta, y todas las cadenas de restaurantes tenían pérdidas millonarias, señores. O sea, era insostenible. O sea, la Unión Soviética tenía que prestarles dinero para cubrir los déficits. Una vez que cae la Unión Soviética, Cuba pasa un periodo especial, que en realidad fue una de las hambrunas más grandes que se vivió. Yo creo que en la historia de la humanidad, sin duda, una de las hambrunas peores por no aplicar libre comercio. Pero bueno, una vez que pasó esto y se redujo la población, lamentablemente, siguieron con este modelo que siguió
siguió empobreciendo a los cubanos, señores. Siguen y siguen empobreciéndolos. Como digo, estas cadenas no traían rentabilidad y es por eso que el Estado cubano se ha visto obligado a privatizar y a hacer que la actividad privada resurja en estos restaurantes. O sea, qué increíble, señores, qué increíble. Luego seguimos acá. Cuba autoriza el grueso de la actividad privada en el país. La lista de trabajos autónomos que pueden ejercer los cubanos se amplía de 127 a 2000. La verdad es que es una noticia muy buena que esto pase, señores, que pase y siga pasando. ¿Por qué? Porque necesitamos cada vez más libertad y esto destruye cualquier argumento. No, que en Cuba se vive muy bien. Sí, se vive espectacular. Por eso el gobierno ha tenido que poner actividad privada en la isla. ¿Acaso has visto, no sé, has visto a Estados Unidos, has visto a Perú, has visto a Colombia, Chile, que para generar más trabajo hayan empezado a estatizar empresas? No, ¿verdad? Ahí ves la gran diferencia. En 2010 había en Cuba 157.000 trabajadores por cuenta propia. En 2014 la cifra de autónomos cubanos ya era 478.000 y hoy son más de 600.000, el 13% de la población activa, los que tienen licencia para ejercer los 127 trabajos autorizados, lo cual el Estado cubano va a ampliar este margen para que más personas puedan emprender, lo cual está extremadamente bien. Pero no todo es bueno, señores. Cuando tú empiezas a reparar los daños que causan las medidas estatistas, también hay daños a corto plazo, pero que se convierten en beneficios a largo plazo. Por ejemplo, esto, la elevada inflación que deben enfrentar los habitantes de la isla tras el fin de la doble moneda. Cuba tenía dos monedas, una que le llamaban el dólar y otra el peso cubano convertible, etc. Esta doble moneda ha dejado de existir y por lo tanto toda la emisión monetaria que hacía la isla, que era solapada con esta doble moneda, va a tener que convertirse en una sola moneda y van a tener que sufrir la cantidad de inflación que generaba el gobierno cubano con la maquinita. Esto es la realidad, señores. Esto es la cruda realidad de una isla que lamentablemente pudo ser Suiza y que puede volver a serlo. Solo que hay los ciudadanos, cuando empiecen a cubrir sus necesidades básicas del hambre, empiecen a pensar, empiecen a educarse bien, ellos mismos se van a dar cuenta que ese gobierno tiránico que tienen no sirve para absolutamente nada. Y yo desde acá les mando un saludo muy especial con mucha firmeza y que ojalá les llegue la libertad a ellos y que todos podamos disfrutar de más libertad. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video. Dale like, suscríbete si te gustó, porque subo videos todos los días a las 7 de la noche, hora Perú, y nos vemos en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.